Mi hija tiró $7 en mi cama y dijo, ve a un refugio para personas sin hogar, eres un desastre. Amenaza. Yo estaba enfermo y ardía de fiebre, pero ella tenía miedo de que infectara a su familia. Pero un solo billete de lotería lo cambió todo. Esta es la historia de cómo yo le quité mi vida y la hice arrepentirme. Mi nombre es Florence Jackson, la mayoría de la gente. Llámame Flo, tengo 62 años, es difícil. A veces hay que mirar atrás para ver la persona que eras y la persona que te obligaron a ser. Para llegar a ser, pero dicen que decir la verdad te hace libre, así que supongo que debería empezar por él. Principio del fin siempre empezaba por la mañana lo primero que oía. La mayoría de las mañanas no son los pájaros ni el suave zumbido del horno en marcha. El fuerte portazo de una puerta de entrada seguido del ruido de pequeños pies en las escaleras. La abuela mamá dice que llegas tarde, la voz de mi nieta Yasmín es una. Susurro en la penumbra antes del amanecer, pero me despierta de todos modos. Miro. El pequeño reloj digital en la mesita de noche 6:02 de la mañana. Mi cuerpo protesta mientras me incorporo. Un dolor familiar y rechinante que atraviesa mis caderas y nudillos, la artritis, mi vieja amiga no deseada, tomo un momento dejando que el dolor se asentara en un latido sordo antes de balancear mis piernas. Desde el lateral del sofá cama miro alrededor de la pequeña habitación de mi hija Denise. Generosamente llama a la habitación de invitados, que es más un espacio de almacenamiento realmente lleno, con cajas de viejos registros de impuestos y equipos de ejercicio que nunca usa. Hay una sola ventana que da a la cerca del vecino. Esta pequeña habitación ha sido mi hogar durante los últimos 2 años. Años desde que mi esposo Samuel falleció después del funeral, cuando la cazuela dejó de llegar y el silencio en nuestra pequeña casa se volvió demasiado fuerte para soportarlo. Denise tuvo una idea: vender la casa. Mamá, dijo con una voz llena de simpatía práctica, el mercado está genial. Puedes usar el dinero para ayudarme con el pago inicial de un lugar más grande, un lugar con un patio para los niños, todos podemos estar juntos. Juntos sonaban como un salvavidas, así que lo hice, firmé los papeles y empaqué 50 años de recuerdos y le entregué a mi único hijo un cheque que representaba la suma de mi vida. Con Samuel a cambio recibí. En esta habitación tengo un techo sobre mi cabeza y un trabajo de tiempo completo no remunerado abajo. La cocina es un torbellino de caos controlado. Denise, ya vestida con un elegante vestido. Una mujer con un blazer azul marino y una falda lápiz está escribiendo furiosamente en su computadora portátil. Isla de la cocina. Parece toda una ejecutiva de marketing exitosa. Tiene un cabello perfecto, maquillaje perfecto, una taza de café caro humeante a su lado. Ella no levanta la vista. Cuando llego por la mañana digo con la voz aún espesa por el sueño que me he mudado a la refrigerador para obtener la masa de panqueques que hice anoche. Mamá, ¿puedes hacer la carrera escolar? Hoy tengo una reunión de junta a las 8 de la mañana a la que no puedo llegar tarde. No es una pregunta. Por supuesto, cariño, digo intentando mantener mi movimiento suave, intentando no equivocarme. Me agaché para sacar una sartén de un armario bajo, pero mis manos estaban un poco rígidas. Esta mañana la artritis, el golpeteo se detiene. Denise mira hacia arriba y yo. Míralo, el destello de impaciencia, el sutil giro desdeñoso de sus ojos. Una mirada que he llegado a conocer mejor que mi propio reflejo. No, esto otra vez, mamá, honestamente encuentras una nueva dolencia cada día. ¿No puedes tener una mañana en la que no te quejes de nada? Las palabras son silenciosas pero caen como una bofetada, duelen más que el fuego en mí. Articulaciones, alguna vez podrías simplemente asentir volviendo a la estufa. Los panqueques estarán listos. En 10, murmuró mi voz de repente, sintiéndome muy pequeño. Pasé toda mi vida como un ama de casa y madre durante unos años. Después de que Denise empezó la escuela, trabajé como
KitchenAid en su escuela primaria solo para estar cerca, pero mi verdadera pasión es. Lo que guardaba en una caja en mi corazón era la fotografía. Tenía buen ojo. Samuel siempre lo decía, así que soñé con tomar clases de capturar el mundo. A través de una lente, pero siempre había aparatos que pagar o campamentos de verano o... La matrícula universitaria era un sueño, un lujo que no podía permitirme. Elegí criar a mi hija en lugar de ahora que mi hija me dice que no tengo carrera. No tengo habilidades por las que deba estar agradecido. Esto me atrapó en su habitación de invitados. ¿Quién lo haría? Incluso te contrataré ahora, mamá, preguntó una vez durante una discusión, sus palabras goteaban. Con una especie de cruel lástima, durante mucho tiempo pensé que tal vez ella tenía razón, así que hago lo que sea necesario, visto y alimentado a los niños Yasmín y Jordan. Los llevo a la escuela, regreso a la casa vacía y tranquila y limpio. Lavo la ropa, friego los pisos, voy al supermercado, planifico las comidas y cocino la cena. Yo soy su niñera, su ama de llaves, su cocinera de comida rápida. Yo soy todo lo que una familia podría necesitar, todo excepto una madre que es vista como una mujer que se respeta al final de la tarde mientras estoy doblando una montaña de ropa. Eso no es mío, siento un extraño escalofrío que me recorre, uno que no tiene nada que ver. Con el aire otoñal mi cabeza empieza a latir con fuerza y un dolor profundo y desconocido se instala. En mis huesos rara vez me enfermo, mi constitución siempre ha sido fuerte, pero esto se siente diferente, esto se siente mal. Termino mis tareas, tomo un par de Tomo Tylenol y me acuesto en el sofá cama lleno de bultos, tirando del edredón fino hasta mi barbilla. Mi cuerpo está en llamas, cierro mis ojos, esperando que un poco de descanso sea todo lo que necesito. Solo quiero sentirme mejor antes de Denise llega a casa, antes de tener que enterarme de lo inconveniente que es mi enfermedad, pero yo no lo sabía entonces. Acostado en esa fría habitación prestada, no podría haberlo sabido. Esta fiebre no era solo una enfermedad, era el catalizador que estaba a punto de quemarme. Con el mundo entero al suelo, debo haberme dejado llevar por una inquietud febril. Dormir, porque lo siguiente que supe fue que la habitación estaba oscura y el sonido del frente. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa otra vez. Escuché los tacones de Denise haciendo clic en el piso de madera dura, un sonido agudo e impaciente. Mi reloj marcaba justo después de las 8. Su cabeza apareció en la puerta recortada contra la luz del pasillo. Mamá, ¿qué pasa? La cena no había comenzado, su voz no estaba llena de preocupación por mí, era la. Había oído 100 veces el sonido cansado y molesto de una mujer ocupada cuyo horario se había visto interrumpido. Creo que estoy enferma, cariño. Logré decir que mi propia voz era seca y áspera y las palabras se sentía pesado y extraño en mi boca, mi garganta estaba enrojecida. Tenía mucha fiebre y le dolía todo hasta los huesos, así que no entró en la habitación, se quedó congelada en la puerta, con sus cejas perfectamente delineadas fruncidas. Juntos se detuvieron a unos metros de la cama como si hubiera un invisible contaminado línea que no cruzaría. Casi podía ver los cálculos que ocurrían detrás de sus ojos, los engranajes de su propia vida girando conmigo como si fuera solo un engranaje roto. ¿Gripe?, preguntó ella afilando su tono. Con un tipo diferente de preocupación, una preocupación puramente egoísta. Mamá, tengo un problema importante. Presentación mañana, todo el equipo depende de mí, no puedo conseguirlo en absoluto. Enfermo, no tuve fuerzas para responder. La habitación se sentía como si se inclinara, solo la miré, mi único niña parada allí con su traje caro viéndome, no como su madre que necesitaba atención, pero como contagio. Es un problema que hay que manejar, hay que. Vete, dijo de repente, las palabras fueron tan contundentes, tan definitivas que parecía chupar el aire de la habitación por un momento.
Estaba seguro de que había escuchado mal. La fiebre debe estar volviéndome delirante. Ve a donde Denise, susurré. Palabras apenas audibles. No tengo otro hogar, este es el lugar. ¿A un hotel? ¿A la casa de una amiga? Preguntó agitando la mano con desdén, con creciente irritación. Con cada palabra que dije, no sé, mamá lo entendió, pero no puedes quedarte aquí. Sabes que Jordan tiene asma, ¿qué pasa si le das algo? No podemos arriesgar su salud por esto. La mención de mi nieto, sus delicados pulmones de repente se convirtieron en un arma contra mí. Era un tipo especial de crueldad. Era un jaque mate que no podía combatir. Denise, no tengo dinero para un hotel, dije tranquilamente la verdad de eso. Sentí que mi declaración era como un peso de plomo en el estómago, no tenía nada, lo había dado todo. A ella, oh por el amor de Dios, mamá, su voz se elevó aguda y quebrada. Ella levantó las manos al aire en un gesto de pura exasperación. Siempre tan dramático, siempre hay algo contigo. Se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación. Pude oírla hurgar en el bolso de diseñador que había dejado en la mesa del recibidor. Un momento después, regresó. Ella no se acercó, solo arrojó algo, algunos billetes arrugados revolotearon por el aire y aterrizó en el edredón fino cerca de mis pies como un puñado de basura. Un billete de $5, 2 de 1 aquí, dijo. Dijo su voz destilando un desprecio que quemaba más que la fiebre. 7 pesos. Eso es suficiente para el autobús y una taza de té. Hay un refugio para personas sin hogar en el centro. Estoy seguro de que aceptan personas enfermas. Refugio para personas sin hogar. Las palabras no se registraron al principio. Eran para otras personas, personas en las noticias, no para mí, no para Florence Jackson. Que había criado a una hija, horneó 1000 galletas para la Asociación de Padres y Maestros y las sostuvo. La mano de mi marido mientras daba su último aliento. Mi propia voz era un temblor, un sonido. No reconocí que me estaba acechando. Ahí fue cuando la presa de su paciencia finalmente se rompió la máscara del ejecutivo exitoso. Cayó y todo lo que quedó fue una ira cruda y fea. No necesito una madre enferma, gritó, su voz resonó en el pequeño y estrecho espacio. Habitación, simplemente vete, antes eras una carga y ahora eres una amenaza para mí. Familia, una amenaza. La palabra me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Algo dentro de mí se enfrió y se quedó en silencio. La fiebre, los dolores, el sufrimiento, todo retrocedió. Reemplazado por un profundo entumecimiento hueco. No lloré, no le rogué a la parte de mí que podría haber hecho eso. Se había extinguido lentamente, deliberadamente me levanté. Cada movimiento era una agonía de articulaciones rígidas y un corazón destrozado. Tiré de mí una vieja maleta desgastada del fondo del armario, la que Samuel y yo llevamos en nuestra luna de miel a las cataratas del Niágara. Hace muchas vidas lo abrí en el suelo y comencé a empacar mis pocos suéteres. La Biblia desgastada, un retrato enmarcado de Samuel, su sonrisa. Doloroso recordatorio de un amor que parecía pertenecer a otro mundo. Parecía que toda la vida podía caber en esta caja desgastada. Mientras caminaba hacia la puerta arrastrando el peso de mi vida detrás de mí, vi. Los niños se asomaban desde su dormitorio al final del pasillo, sus rostros estaban llenos de confusión, mi corazón dio un vuelco. Con una sacudida dolorosa, comencé a avanzar hacia ellos, mis brazos dolían por sostenerlos una última vez. Para sentir su calor, no la voz de Denise era un siseo venenoso mientras caminaba. Frente a mí hay un muro humano entre mis nietos y yo. No te atrevas a acercarte a ellos, estás enfermo. Abrió la puerta principal y el aire frío de noviembre entró en ella en una brutal sacudida. Contra mi piel febril salía al porche, el porche de la casa que yo había pagado. No miré atrás, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, el pesado final.
El clic del cerrojo fue el sonido de un corte limpio final y allí estaba yo, solo. En la acera oscura con $7 arrugados en el bolsillo de mi abrigo y un corazón que se había roto en tantos pedazos que no estaba seguro de poder volver a armarlo. Juntos de nuevo las llaves del auto de Denise se sentían frías y extrañas en mi mano. No. Recuerdo conducir, no realmente, es un borrón de semáforos y la sensación de malestar. Con la fiebre retorciéndose en mis entrañas terminé en el estacionamiento de un supermercado. Lugar en el que había estado miles de veces antes para comprar alimentos para su familia. Dejé el auto en un espacio cerca de la parte trasera, limpié el volante con la manga de mi abrigo y dejé caer las llaves en él. Ranura de correo de un apartado de correo cercano era lo último que podía hacer por ella. Me quedé allí parado un buen rato bajo las duras luces fluorescentes del estacionamiento. Con mi vieja maleta a mi lado, la cabeza me daba vueltas y el frío era intenso. Empezando a filtrarse a través de mi fino abrigo, haciéndome temblar incontrolablemente, busqué a tientas en mi bolsillo y mis dedos. Rocé los billetes arrugados de 7 pesos, los saqué y me quedé mirando, esto era todo. Este fue el precio de toda una vida de devoción. Me hundí en un metal frío. Banco cerca de la parada de autobús y un sonido escapó de mis labios, un sonido que no esperaba. Una pequeña risa seca fue algo terrible y sin humor. Yo, Florence Jackson, una mujer que pagaba sus impuestos, que siempre devolvía sus libros de la biblioteca a tiempo, que creía que si hacías lo correcto por los demás, ellos harían lo correcto por ti y aquí estoy. Estaba sin hogar y enfermo con 7 pesos a mi nombre. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, al final el temblor se volvió tan fuerte que sabía que tenía que moverme o me derrumbaría. Comencé a caminar arrastrando mi maleta. Detrás de mí, sus pequeñas ruedas traqueteando sobre la acera agrietada. Las luces de la calle se mezclaban en mi visión borrosa, simplemente caminaba sin destino. Solo tengo una necesidad desesperada de encontrar un lugar cálido antes de caer y luego lo vi a mitad de una tranquila calle lateral, había una cálida luz amarilla derramándose. En la acera, el cartel sobre la puerta estaba pintado de forma sencilla y amistosa. Cocina del alma de abeja cursiva. A través del gran ventanal del frente pude ver algunas gente sentada en las mesas, el cómodo silencio de una cena nocturna. La promesa de calidez era demasiado fuerte para resistirla. Abrí un poco la puerta. Una campana sonó suavemente sobre mi cabeza y el aire dentro me envolvió como un... La manta olía a pollo frito y café y algo dulce como canela. Y hornear manzanas detrás del mostrador limpiándolo con un movimiento lento y metódico. El ritmo era una mujer negra de mi edad aproximadamente, tenía un rostro amable y cansado y vestía un delantal blanco limpio sobre su vestido. Ella levantó la vista cuando entré, sus ojos tomando en mi estado desaliñado mi maleta, el rubor febril en mis mejillas, pero allí no había juicio en su mirada, solo una vigilancia tranquila y serena. Solo una taza de té, por favor, dije con mi voz apenas un susurro, el más caliente. Lo tienes. Ella asintió con la cabeza, sus movimientos eficientes y suaves. Toma asiento, cariño. Te lo traeré. Me deslicé en una cabina cerca de la parte de atrás, el vinilo desgastado estaba agrietado. Pero limpio, envolví mis manos heladas alrededor de la gruesa taza de cerámica que ella colocó. Frente a mí el calor se filtraba en mis dedos, el primer calor real que había sentido. En cuestión de horas le pagué de mi pequeño fajo de billetes $2,50. Ahora me quedaban $4,50 en todo el mundo mientras bebía él. Mientras el té hirvía, mis ojos se dirigieron a un pequeño expositor en el mostrador, un estante colorido de billetes de lotería para raspar. Mi Samuel siempre decía que la lotería era un impuesto de tontos, la única forma de salir adelante es con trabajo duro, decía, pero Samuel se había ido y el trabajo duro me había traído hasta aquí.
sentado en el restaurante de un extraño. Con menos de $5 a mi nombre, ¿qué me quedaba por perder? Cuando llegó la mujer, volví a rellenar mi té y señalé, ¿podría tener uno de esos?, pregunté. Sintiéndose tonta por solo $2, dijo ella. Expresión inmutable, empujé 2 de mis billetes de dólar restantes sobre la mesa. Ahora tenía $2.50. Ella me entregó un pequeño billete brillante. Suerte de principiante, dijo con la pista. De una sonrisa que nunca se sabe, metí el billete en el bolsillo de mi abrigo sin siquiera. Al mirarlo, estaba demasiado cansado, demasiado vacío para siquiera poder manejar el pequeño. Una punzada aguda de otra decepción. Debí haberme visto tan perdido como me sentía. Porque la mujer se apoyó en el mostrador y preguntó con voz suave, ¿tienes un lugar para ir esta noche, cariño? Él. La pregunta fue tan directa, tan amable, que rompió la niebla de mi fiebre. Negué con la cabeza, incapaz de formar las palabras. Ella asintió lentamente como si hubiera estado esperando esa respuesta. Tengo una habitación arriba, dijo con voz seria. De hecho, no es mucho, pero está limpio y cálido. Alguien hizo lo mismo por mí. Hace mucho tiempo, cuando estaba pasando por un mal momento. Hizo una pausa y luego agregó. ¿Podrías? Quédate unos días, tal vez ayúdame por aquí cuando te sientas con fuerzas, si quieres. La oferta me pareció irreal, una balsa salvavidas. Arrojado a una mujer que se estaba ahogando, miré a este extraño, a esta golpeadora, a esta abeja y vi una bondad tan profunda que me pareció un milagro. No tuve otra opción, simplemente asentí con la cabeza. Lágrimas que no sabía que tenía finalmente brotaron de mis ojos. Gracias. Susurré y por primera vez esa noche sentí un pequeño y frágil destello de algo. Aparte de la desesperación, dormí 12 horas seguidas en esa pequeña habitación encima de la cocina de comida sureña. Cuando finalmente me desperté, el sol de la mañana entraba a raudales por la única ventana. Mientras pintaba un rectángulo dorado cálido en el piso de madera, me incorporé lentamente al fuego. Mis huesos habían desaparecido. El latido en mi cabeza se había calmado hasta convertirse en un eco sordo y distante. Mi fiebre había bajado por primera vez en lo que parecía una eternidad. Mi mente. Estaba claro que me sentía tranquilo todavía como él. La calma después de que una violenta tormenta ha pasado, dejando un extraño silencio limpio a su paso. Mis ojos recorren la pequeña y sencilla habitación. El marco de la cama de hierro, la colcha hecha a mano y el vaso de agua que B me había dejado. En la mesita de noche y junto a ella el pequeño billete de lotería brillante que casi lo olvidé. Lo recogí. El recuerdo de haberlo comprado se siente confuso y increíble. Encontré un centavo perdido en el fondo del bolsillo de mi abrigo, el metálico. El roce de la moneda contra el revestimiento plateado del billete sonó fuerte en la habitación silenciosa. No esperaba nada. Espero que sí. Era un lujo del que había aprendido a vivir sin él. La primera caja reveló un número. 800. Seguí rascando la segunda caja. 800. Y luego el tercer 800. Me quedé mirando los 3 números idénticos y supuse que significaba que había ganado algo pequeño, tal vez un boleto gratis, tal vez $20, suficiente para unos pocos. Más noches en un motel barato quizás era mejor que nada con un extraño. Sentí calma, me vestí y bajé las escaleras. Abeja estaba en la cocina, tarareando una vieja canción de Sam Cooke en la radio mientras rompía huevos en un tazón grande. El olor a tocino frito y el café era espeso y reconfortante. Me siento mejor, veo que, dijo su sonrisa cálida, y los colores genuinos vuelven a tus mejillas mucho mejor. Gracias, sé lo que dije con mi voz. Todavía un poco. Creo que gané algo. Le tendí la mano. Billete pequeño. Se limpió las manos en el delantal y me lo quitó con los ojos.
Entrecerrando los ojos ligeramente para leer la letra pequeña, miró el billete y luego miró. Me miró y luego volvió a mirar el billete, y una sonrisa amplia y lenta se extendió por su rostro. Y ella soltó un silbido bajo. Bueno, seré, murmuró sacudiendo la cabeza. Incredulidad. Seguro que lo hiciste, cariño, ganaste, entiendo, asentí, mi corazón latiendo aún un poco más rápido, pero cuanto me estaba preparando para 10 pesos, tal vez 20. Empezó a reír. No era una risa pequeña, era una risa profunda y alegre. Sonido que llenó toda la cocina, era el sonido puro y sin adulterar. Delicia, oh cariño, dijo poniendo una mano en mi brazo, esto no son 800 pesos. Ella tocó el boleto con su dedo. Ese número que acertaste es el gran premio. Son 800,000 pesos. Te ganaste la lotería. La cocina parecía inclinarse sobre su eje, el suelo se sentía como... Se me estaban cayendo 800,000 pesos. Las palabras no tenían sentido juntas, mis rodillas se debilitaron y tuve que agarrarme a la respaldo de una silla para no derrumbarme allí mismo sobre el linoleum. La radio seguía sonando, el tocino seguía. Chisporroteaba, pero todo sonaba como si viniera de una gran distancia, todo lo que pude oír. Escuché un rugido en mis oídos ayer. Era una mujer sin hogar de 62 años con 7 pesos. Hoy fui millonario. Bueno. Cerca de ella, al ver la expresión de mi cara, inmediatamente entró en acción, me sentó. Me puso un vaso de agua en las manos temblorosas y cogió el teléfono. Marcus, soy tu tía B. Tienes que venir después de salir del trabajo en el banco. No. No pasa nada, algo está muy bien, solo ven. Colgó y miró. Mirándome, su expresión se volvió seria. Está bien, Florence, escúchame ahora. Sobrino Marcus, es un buen hombre, un hombre inteligente, te ayudará a saber qué hacer. Cómo reclamar esto sin que todo el mundo lo sepa de inmediato. Se inclinó más cerca, con voz baja y firme. ¿Y tú? Necesitamos mantener esto en silencio por ahora, ¿me oyes? Un secreto, una noticia tan grande como esta. Viaja rápido y no estás preparado para ello, necesitas tiempo, necesitas respirar y piensa antes de hacer cualquier cosa. Solo pude asentir, mi mente aún daba vueltas, pero a través de la niebla de la conmoción, un pensamiento y un nombre surgieron a la superficie. Denise, ¿qué diría cuando se enterara? ¿Qué haría? De repente, quiere que su madre enferma y pesada regrese a la madre a la que había llamado una amenaza. La imagen de ella tirando esos $7 sobre mi cama pasó por mi mente tan clara y nítidamente como un fragmento de vidrio. Una nueva sensación, algo más que conmoción o dolor, comenzó a agitarse. En mi pecho no era alegría, todavía no era algo más frío, más claro, era él. Tranquila comprensión del amanecer del poder. Tienes razón, sé. Finalmente dije mi voz firme por primera vez, necesita ser un secreto al menos por ahora. Doblé el pequeño trozo de papel que me cambió la vida y lo guardé de forma segura en mi bolsillo. Tenía que decidir qué venía después. Y por primera vez en mucho tiempo, esa decisión fue completamente mío para hacer con el sobrino de B. Marcus, guiándome a través del desconcertante mundo de finanzas y premios ganados. El proceso de reclamar el dinero fue discreto y sorprendentemente sencillo. Una semana más tarde me senté en una pequeña y ordenada oficina en su banco mirando un estado de cuenta que no parecía real después del estado y los impuestos federales habían tomado su parte considerable y el monto final que se depositó en mi nueva cuenta fue de 560,000 pesos. Me quedé mirando el número durante mucho tiempo, la coma y todos esos ceros nadando ante mis ojos por primera vez. No era solo una fantasía abstracta, era una recurso, fue una elección, era mi futuro impreso en blanco y negro. Yo
No me apresuré a comprar una mansión o un auto lujoso, lo primero que hice fue algo mucho más fundamental, mucho más importante. Alquilé un apartamento. Era luminoso. Apartamento espacioso de una habitación en el tercer piso de un edificio limpio y tranquilo con una gran ventanal. Ventana que daba a un pequeño parque de la ciudad. Recuerdo estar de pie en la sala de estar vacía. Habitación con olor a pintura fresca y alfombras nuevas en el aire con solo mirarla. La luz del sol de la tarde se filtra en el polvo, bailando en los rayos dorados de luz. ¿Sabes? Por primera vez en mis 62 años firmé un contrato de arrendamiento que solo tenía a mí. El nombre de Florence Jackson se sentía como un silencio profundo. Declaración de independencia. Mi siguiente paso fue despojarme de mi vieja piel. Tomé la ropa desgastada y sin forma en la que había estado viviendo, los cardigans descoloridos y los pantalones deportivos estirados y los empaqué. Entré en una caja de donaciones y fui a una tienda departamental, no a una cadena de descuentos. Dejé que una amable y paciente vendedora me ayudara a elegir pantalones que me quedaran perfectos y suaves. Suéteres de cachemira en ricos tonos, joya de esmeralda y zafiro y un par de botas de cuero cómodas pero elegantes. Luego vino el cambio más grande que caminé. Entré en una elegante peluquería de esas por las que solía pasar y pensaba que era para otras personas. Me senté en la silla con el corazón en la mano. Latía un poco nervioso y le dijo al joven, «Haz algo nuevo». 1 hora. Más tarde, mi cabello largo y gris, que siempre llevaba recogido en un moño, fue cortado. En un estilo corto y elegante que enmarcaba mi rostro y hacía que mis ojos se vieran más brillantes cuando me miré al espejo y me sorprendí. Vi a un extraño mirándome. ¿No era la abuela invisible y cansada que vivía en la habitación de invitados de su hija? Era una mujer segura y elegante con un brillo en sus ojos. Me quedé un rato. Más alto ese día, mis hombros se sentían más ligeros que en años con esto. Una nueva confianza trajo consigo el coraje para desenterrar un sueño muy antiguo y muy enterrado. La semana siguiente fui al campus de la universidad comunitaria local y me inscribí en un curso de fotografía para principiantes. Clase que se reunía 2 veces por semana, el sueño que había dejado atrás hace 40 años de criar. Denise, la pasión que pensé que había muerto con mi juventud, todavía estaba allí esperando. Con paciencia entré en una tienda de cámaras y con la ayuda de un amable empleado me compré una cámara de verdad, una buena, con diferentes lentes y una sensación pesada y resistente en mis manos. Sostenerlo me hizo sentir como si estuviera recuperando un pedazo de mí. Mi propia alma. Cada mañana me despertaba en mi tranquilo apartamento y me preparaba una taza de tomar té y caminar por la calle hasta el parque me llevaría horas simplemente mirando realmente. Mirando el mundo por primera vez, fotografié la forma en que la luz de la mañana atrapó el rocío en una telaraña, la intensa concentración en el rostro de un niño. Mientras volaba una cometa, las manos bellamente arrugadas de una pareja de ancianos sostenían. Nos encontramos en un banco del parque y no me detuve allí, fui a una agencia de viajes. En el centro de la ciudad, un lugar con carteles coloridos de tierras lejanas en las paredes, reservé en un viaje de 2 semanas a Italia para la primavera, compré guías brillantes y un pequeño libro de frases en italiano y comencé. Practicando por las noches, mi voz se siente torpe pero esperanzada. Buongiorno, grazie, las palabras se sintieron como promesas en mí. La lengua del mundo que se había encogido al tamaño de la casa de Denise de repente se sintió vasto y lleno de gloriosas posibilidades. Fue en mi clase de fotografía que conocí. Walter Pierce era un carpintero jubilado de 70 años, viudo y con ojos amables y una risa que arrugaba sus comisuras. Era inteligente y divertido y él me habló no como si yo fuera la abuela de alguien o una anciana, sino como si yo era su igual, un compañero artista. Admiraba una foto que tomé de una hoja helada y nosotros
Empezamos a tomar café juntos después de clase y nos sentábamos durante horas a hablar sobre todo y nada, nuestros difuntos esposos, nuestro amor compartido por la absoluta honestidad de fotografías en blanco y negro, su pasión por la carpintería, mi nuevo deseo de ver. Por primera vez en tantos años, me sentí como si realmente estuviera siendo visto, realmente ser escuchado. Yo no era solo un cuidador o una criada, yo era Florence A. Una tarde, mientras yo estaba allí, vi a una mujer con pensamientos y sueños y una vida propia. Le conté a Bea todo sobre mi próximo viaje a Italia, le mostré las fotos de mi guía y ella se apartó y se secó. Ella puso sus manos sobre su delantal y me sonrió radiante. «¿Ves, Flo?», dijo con voz llena de una profunda calidez conocedora, «te dije que la vida apenas comienza». Y ella tenía razón, me sentía como si me hubiera despertado de un largo sueño gris sin sueños. Cada el día trajo algo nuevo que aprender, algo hermoso que ver a alguien. Es interesante hablar del dolor sordo y constante de no ser apreciado, que fue reemplazado por el zumbido tranquilo y constante de mi propia vida, una vida que finalmente estaba construyendo yo mismo, una fotografía, una conversación, un amanecer a la vez en un pequeño pueblo. Las noticias viajan más rápido que el viento invernal, especialmente cuando se susurran mientras se toma un café o se mencionan en la fila para pagar en la tienda de comestibles, noticias que involucran una gran suma de dinero y un billete de lotería. Comprar por capricho es el tipo de chisme más contagioso. El periódico local Miller County Gazette publicó una pequeña historia de interés humano. En la portada de su sección de estilo de vida, un artículo conmovedor sobre una mujer local que recibe una segunda oportunidad. No usé mi nombre completo, solo F. Jackson, pero había suficientes detalles sobre el momento. La ubicación de la compra, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sonara el teléfono y supe exactamente quién sería. Estar en el otro extremo de la línea tomó 3 días para que la noticia se filtrara. Para que el SOC se asentara y comenzaran los cálculos, yo estaba en mi soleado apartamento, el que aún olía ligeramente a pintura nueva y libertad, esbozando ideas para un proyecto de fotografía con mi nuevo celular, un simple. El teléfono inteligente que Walter me había ayudado a elegir vibró en la madera pulida de mi nueva mesa de cocina, la pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en semanas. Denise. Lo dejé sonar 3 veces tomando un respiro lento y profundo. Respiraba con los ojos cerrados y podía sentir mi propio pulso, un ritmo tranquilo y constante. El viejo Florence lo habría cogido al primer timbre, con el corazón saltando desesperado y estúpidamente esperando que ese fuera él. Llamada de disculpa, de arrepentimiento, la nueva Florencia, la que había aprendido el valor del silencio deja que el sonido quede suspendido en el aire. Yo era quien tenía el control. La conversación, antes de que hubiera comenzado, al cuarto timbre respondí: «Hola, Denise». Hubo una ligera vacilación en el otro extremo, un destello de sorpresa. Probablemente esperaba una voz llorosa y herida, no este tono tranquilo y uniforme. Entonces empezó la actuación. «Mamá», su voz era inusualmente suave y melosa. Dulce era la voz pulida y apaciguadora que usaba con los clientes difíciles. Una que goteaba con una sinceridad falsa. «Mamá, soy yo. Vi el artículo sobre ¿ganaste la lotería? ¿Es realmente cierto?». «Sí, Denise, es cierto», dije, manteniendo mi voz nivelada. «No le ofrezco ninguna emoción para que se aferre a una». Un agudo chillido de excitación desmayada surgió del altavoz tan fuerte que tuve que apartar un poco el teléfono. Lejos de mi oído. «Oh mamá, eso es maravilloso, es increíble, soy tan. Me alegro por ti, todos estábamos muy preocupados cuando te fuiste». Y allí estaba él. El primer movimiento en su juego es el intento deliberado y cuidadoso de reescribir la historia. Replantear su acto de crueldad como mi acto de partida. No lo dejé pasar, lo corté.
A través de la mentira con una verdad tranquila y aguda cuando me echaste, la corregí a mí. Su voz seguía siendo suave, pero tenía un filo de acero frío y duro que sorprendió. Incluso para mí el silencio del otro lado de la línea fue inmediato y profundo. Se prolongó durante 5 segundos completos en ese silencio que casi podía oír él. Los engranajes en su cabeza le mueven la mente, luchando por recalibrar su guión ahora. Que me había negado a desempeñar el papel que me correspondía como víctima agradecida y perdonadora. Llamemos a las cosas por su nombre. Denise, continué en el aire. Muerto tú. Me echó cuando estaba enfermo con 7 pesos, se recuperó rápidamente, años de trabajo corporativo. Las maniobras la habían convertido en una experta en control de daños y las disculpas comenzaron a salir en una cascada bien ensayada de: disculpas mamá, lo sé y lo siento mucho, mucho. Esa noche no era yo mismo, estaba tan estresado por el trabajo con esa gran presentación y entré en pánico porque era una. Fue algo terrible e imperdonable y me he arrepentido de ello todos los días desde entonces. Escuché con la mirada fija en un pájaro que aterrizaba en la rama de un árbol fuera de mi ventana y reconocí el idioma que era. Un comunicado de prensa, no una confesión. Ella estaba gestionando una crisis y esa crisis era el hecho de que su madre, que había sido abandonada, ahora fuera rica e independiente. El siguiente movimiento predecible fue el cebo emocional, bajó la voz haciéndola espesa. Con falsa emoción: deberíamos vernos mamá, por favor, necesitamos hablar de esto. A través de los niños, los niños te extrañan tanto que siguen. Anoche, Yasmín lloró hasta quedarse dormida preguntando por ti, este era su triunfo. Tarjeta la que siempre había usado para manipularme mi amor sin límites por mí. Nietos en el pasado, habría destrozado mi determinación en un instante. Pero algo se había endurecido en mí. Sabía que ella no me estaba ofreciendo un camino de regreso a mí. Nietos, los estaba usando como llave de mi cuenta bancaria, pero yo también sabía esto. La conversación no podía terminar por teléfono, el acto final de este drama tenía que ser jugado cara a cara donde yo pudiera mirar. Está bien, Denise, le dije después de otra pausa calculada que la dejé colgando en su propio silencio manipulador. Podemos vernos. Podía oír él. Un suspiro audible de alivio de su parte, una pequeña bocanada de aire triunfante. Oh, gracias. Mamá, eso es maravilloso. ¿Puedo ir a tu nuevo lugar o podemos vernos? En la cafetería de B. Interrumpí suavemente. Mañana a las 3. Otro silencio. Esto no era parte de su plan. Ella me quería en su territorio o al menos en terreno neutral. Las abejas eran mi territorio. Ahora era el lugar donde yo estaba. No encontré el lugar donde estaba perdido, era mi santuario. Oh, está bien, las abejas están bien. Finalmente admitió que no podía objetar sin revelando su mano. 3. Mañana estaremos allí. Te amamos mamá. Ella colgó. Antes de poder decirlo de nuevo, volví a colocar el teléfono sobre la mesa. Cerré los ojos y por un momento me permití imaginarlos como jazmines. Con sus brillantes ojos curiosos, Jordan con su tranquila y gentil sonrisa. Sí, me duele el corazón. Para ellos era un verdadero dolor físico, pero yo lo sabía con una certeza que me daba escalofríos. Hasta el hueso, la verdadera razón de esta repentina y desesperada llamada telefónica no fue. Se trataba de una abuela que extrañaban, no de una madre que era amada. Se trataba del dinero y yo estaría listo para ella cuando llegué a BES Soul Kitchen 15 minutos antes. He aprendido en mi nueva vida que llegar temprano es una forma de poder. Significa que eres dueño del espacio incluso antes de que llegue tu invitado. Elegí una pequeña cabina en la esquina trasera. Una posición estratégica donde podía ver la puerta pero no estaba inmediatamente en la línea de visión, era un rincón cómodo. Un lugar de observación tranquila, estar siempre atento. Me dio una mirada cómplice. Desde detrás del mostrador no dijo ni una palabra pero sus ojos comunicaban una
universo de apoyo que ella trajo con una taza de té de manzanilla, su vapor subiendo en una pluma fragante. La taza cálida y pesada se sentía sólida y reconfortante en mis manos. Tiempo en el que no era una mujer desesperada y temblorosa buscando refugio del frío. Yo era una reina que tenía corte en su santuario. Estaba lista exactamente a las 3, la pequeña. La campana sobre la puerta tintineó un sonido alegre que desmentía la tensión que se avecinaba. Denise entró con Yasmín y Jordan detrás de ella como pequeños indecisos. Patito se detuvo justo dentro de la puerta, sus ojos escaneando la habitación con una familiar aire de impaciencia ejecutiva, buscando a la mujer encorvada de cabello gay que ella esperaba encontrarla acurrucada en un rincón. Ella miró más allá de mí, sus ojos recorrieron mi mesa y siguió moviéndome, descartándome como un cliente más. Fue solo cuando levanté ligeramente una mano, un pequeño gesto deliberado, que su mirada finalmente se fijó en la mía y vi su breve y brusca inhalación. La apertura de sus ojos en genuina y sincera sorpresa te permitió verla. La confusión se refleja en su rostro con incredulidad, una fascinante exhibición transparente. Durante 3 segundos sólidos no reconoció a su propia madre, no estaba mirando a la mujer cansada y desgastada con los cardigans descoloridos que había descartado. Ella estaba mirando a un extraño con un corte de pelo elegante que captaba la luz y que llevaba un suéter verde esmeralda intenso. Eso hizo resaltar la calidez de mi piel. Ella estaba mirando a una mujer sentada con la espalda recta y una confianza serena. Eso era completamente desconcertantemente nuevo, pero finalmente se compuso. La capacitación corporativa entró en acción para enmascarar el impacto y condujo a los niños hacia mi mesa. Los saludos fueron torpe y forzado. Los niños parecían tímidos, casi intimidados, inseguros de cómo acérquese a esta nueva versión pulida de su abuela. Denise se deslizó en la cabina frente a mí. Una sonrisa de disculpa practicada estampada en su cara como una etiqueta de nombre barata después de unos minutos de charla dolorosa sobre la escuela y el clima, una conversación en la que respondí con calma y sencillez frases y llenó el silencio con una charla nerviosa hasta que se puso a negocio. Extendió sus uñas cuidadas sobre la mesa con la intención de tomar mi mano. En un gesto de falsa intimidad moví sutilmente mi mano para recoger mi taza de té, negándole el contacto. Mamá, comenzó con voz baja y seria. Una que la había escuchado usar por teléfono, creo que todos esperamos que vengas. Casa. Tomé un sorbo lento de mi té dejando que el cálido líquido floral me calmara. La miré a los ojos por encima del borde de la taza, sujetándola firmemente. ¿Por qué, Denise?, pregunté. Mi voz era genuinamente curiosa, como si fuera una estudiante presentando una tesis defectuosa. ¿Por qué exactamente debería volver a la franqueza de la pregunta? La falta de emoción esperada pareció desconcertarla. Porque somos familia. Tartamudeó recurriendo a su guión hueco preparado. Pertenecemos juntos. La casa no es lo mismo sin ti, los niños te extrañan terriblemente. Eso es interesante, dije, colocando mi taza de nuevo en el platillo con un suave clic deliberado. Me incliné hacia adelante. Ligeramente, mi postura abierta y relajada, porque hace apenas unas semanas yo era una carga, es una amenaza para tu familia, creo que fueron tus palabras exactas. ¿Qué ha cambiado? Denise, su rostro está pálido, el color se ha desvanecido. Dejando su piel pálida bajo las cálidas luces del restaurante, abrió mi boca se cerró de nuevo como un pez fuera del agua. Mi pregunta tranquila y sencilla. La pregunta basada en sus propias palabras la había acorralado por completo. Mamá, lo siento, susurró finalmente. Sus ojos se apartaron de los míos, incapaz de soportar la verdad tranquila y constante en mi mirada. Ya lo has dicho, respondí manteniendo mi voz suave pero firme. Pero eso no es lo que pregunté. Quiero saber qué ha cambiado. Quizás es el dinero,
Pregunté directamente sin malicia y sin enojo, simplemente puse la verdad sobre la mesa entre nosotros. Levantó la cabeza de golpe y sus ojos, que habían estado. Había imaginado remordimiento un momento antes, pero ahora se había reducido con un destello de crudo reptil. La ira se le había caído la máscara. Así que eso es todo, replicó ella, perdiendo la voz. Dulzura y ganando un fuerte tono acusatorio. Ahora eres rico, así que no quieres. Para compartirlo con tu propia familia, simplemente lo vas a acumular todo para ti. Allí estaba la verdadera razón por la que una ola de tristeza me invadió, pero fue una tristeza distante y distante por la hija que había perdido hacía mucho tiempo, no por la mujer calculadora sentada frente a mí. No, Denise, dije con calma, mi voz claro y definitivo, ya no se trata del dinero, se trata de la dignidad. Algo que intentaste quitarme y algo que nunca te permitiré. ¿Alguien a quien tocar de nuevo? Metí la mano en mi bolso y saqué un billete nuevo de $10. Colocándolo sobre la mesa para cubrir sus bebidas y las de los niños, entonces volví toda mi atención a mis nietos. La expresión se suavizó por completo. Jasmine Jordan, dije con mi voz llena de el amor genuino que realmente sentí por ellos, puedes venir a visitar a la abuela en cualquier momento. Solo quieres que tu padre me llame. Me incliné sobre la mesa y les di a cada uno de ellos. Les di un beso en la frente, respirando el aroma de su cabello e ignorando la mirada de pura furia en el rostro de mi hija. Y luego me levanté, me arreglé mi suéter nuevo, tomé mi bolso y me alejé. No me apresuré, caminé con una gracia constante y sin prisas. Podía sentir la presencia de Denise. Ojos que me queman la espalda, una mirada de pura incredulidad y asombro. Ella había venido aquí esperando manipular a una anciana rota, pero en cambio había encontrado una reina en su trono y la reina se iba. Sabía que la reunión en la cafetería no era el final. Al igual que Denise, no se dan por vencidos tan fácilmente, no cuando creen que se les debe algo. 2 días después volvió a llamar. Su voz, despojada de su anterior dulzura, era fría y exigente. Quería en sus palabras una última oportunidad para hablar en privado. Una parte de mí quería negarse a bloquear su número y terminar con eso, pero otra parte más fuerte sabía que era necesario escribir un capítulo final. Antes de que el libro pudiera estar realmente cerrado. Bien, Denise, dije, puedes venir a mi casa. Apartamento el viernes a las 4. Acepté encontrarme con ella en mis propios términos, en mi propio espacio. El poder en esa simple elección fue inmenso. Cuando ella llegó, la dejé entrar y la observé mientras estaba parada en medio de mi sala de estar. Sus ojos no miraban hacia mí. Me estaban escaneando, todo un inventario depredador silencioso. Ella tomó en el nuevo y cómodo sofá las elegantes láminas artísticas que había elegido para él. Paredes, el jarrón de flores frescas en la mesa de café, casi podía ver él. Los signos de dólar hacían clic en su cabeza y había una cualidad tensa y frágil en su sonrisa. Una envidia mal velada que no podía ocultar del todo. Le ofrecí un asiento, pero ella permaneció allí, de pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Intentó un último y débil intento. Intentó hacer la rutina de hablar dulcemente, pero su corazón ya no estaba en ello. Las palabras salió plano y poco convincente. Finalmente dejó de caminar y giró. Se giró para mirarme, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, y la pretensión cayó. Está bien, espetó con voz fuerte. ¿Quieres honestidad, mamá? Aquí está, sí. Necesitamos dinero. Mi esposo Gary y su negocio de contratación están en problemas. Endeudados hasta las cejas, podríamos perder la casa. Ella pronunció la confesión no como una súplica de ayuda, sino como una acusación, como si sus problemas financieros fueran de alguna manera míos. Es mi responsabilidad arreglar la culpa. Ella me miró con expresión desafiante.
mientras esperaba que me derrumbara para desempeñar el papel de la madre abnegada que siempre había conocido, simplemente me senté allí. Mi propio sofá en mi propia casa y escuché. No me inmuté, no mostré piedad, solo dejé que sus palabras flotaran en el aire. Revelándose por lo que estaban viendo mi silencio, ella presionó su. La voz se eleva con un sentido de indignación justa. Es el orden natural de las cosas. Ella lo declaró como si citara algún texto sagrado sobre los padres con derecho a todo. Ayudan a sus hijos, eso es lo que hacen, es la ley de la naturaleza. La miré. Entonces miré realmente a mi hija y una profunda y silenciosa tristeza se apoderó de mí. Ella había distorsionado el concepto mismo de familia y lo había convertido en una transacción unidireccional. Calle de obligación que fluía solo en su dirección, los padres ayudan a los hijos. Quienes los respetan, respondió Denise, mi voz tan tranquila y firme como un hielo. Lago ayudan a los niños que los aprecian, no les deben nada a los que los tiran en una noche fría con 7 pesos en el bolsillo. La mención de los 7 pesos que pequeños y crueles. El detalle era como una chispa que golpeaba la gasolina. Su rostro se contorsionó en una máscara de puro. La ira del ejecutivo de marketing exitoso y civilizado desapareció y fue reemplazado por un niña petulante y gruñona que no se salía con la suya. Te arrepentirás de esto. Ella siseó su dedo golpeando el aire en mi dirección. Juro por Dios que te arrepentirás de esto. ¿Crees que eres tan arrogante y poderoso en tu nuevo apartamento y con tu nueva vida? Pero nunca volverás a ver a tus nietos, nunca más. Fue su arma más desesperada la que ella. Pensé que me haría caer de rodillas y me dolió, fue una puñalada brutal y aguda. Directamente a mi corazón, pero la mujer a la que intentaba herir ya no existía. Se levantó del sofá y se quedó frente a ella, no enojado, sino en un estado de solemnidad. Claridad final, ya no era su víctima. ¿Y qué les dirás, Denise? Yo. Preguntó mi voz, apenas por encima de un susurro, pero cortó su rabia como una navaja. ¿Cuál será la historia oficial? ¿Les dirás a Yasmín y Jordan que porque la abuela no te dio dinero ella no está? Ya no eres digno de su amor. ¿Enseñarás a tus propios hijos que el amor es algo que se puede comprar y vender? ¿Sobre eso piensas en lo que realmente les estás quitando? Ella me miró fijamente. Sin palabras, su rabia momentáneamente aturdida por la simple y devastadora verdad de mí. Pregunta, no le quedaba nada que decir, su arsenal estaba vacío, había perdido. Con un sollozo furioso ahogado, se dio la vuelta, marchó hacia la puerta y la abrió de golpe. Te odio, gritó. Entonces. Cerró la puerta tras ella con tanta fuerza que las paredes de mi nueva vida se estremecieron y una pequeña fotografía enmarcada. En una mesa auxiliar se escuchó un ruido que golpeó la madera y el sonido resonó en la repentina y profunda silencio del apartamento, pero no era un sonido de destrucción, era el sonido de una puerta de prisión. Se cerró de golpe por última vez y finalmente estaba completamente en él. Afuera, después de ese feo enfrentamiento final con Denise, una pieza extraña y profunda se asentó sobre mí. La tormenta había pasado, el último lazo tóxico que me ataba a una vida. La servidumbre y el dolor se habían roto, yo era libre y con Walter a mi lado, un hombre que me miraba como si fuera un amanecer. Comencé a construir una vida que era finalmente, verdaderamente mío, unos meses después, en un verano fresco. Por la tarde, Walter y yo hicimos un viaje al campo, a una región salpicada con pequeños lagos claros. Un agente inmobiliario conocía a una mujer amable y con una actitud sensata. Nos mostró una pequeña cabaña que estaba ubicada entre altos pinos y tenía un amplio y acogedor porche con vista al agua. No era grande ni era grandioso, pero robusto, construido con roble macizo y piedra, y estaba lleno de claro que tenía un pequeño jardín en la parte de atrás ya cercado y esperando tomates y hierbas, y una enorme chimenea de piedra en la sala de estar que
Prometía calor en las frías noches de invierno mientras estaba de pie en el porche sintiéndola suave. La brisa del lago y escuchar el llamado inquietantemente hermoso de Alooni. Sentí una sensación de pertenencia tan poderosa que casi me hizo llorar. Esto fue una lugar de paz, me encanta Walter, susurré con la voz cargada de emoción. No pude nombrarlo, no dijo nada, simplemente me apretó la mano, entendiendo todo lo que firmamos el contrato de compra ese mismo día para él. Por primera vez en mi vida, a los 62 años, fui propietario de una casa y no un invitado. Casa de mi hija no es dependiente, no es ayudante interna, la escritura tenía mi nombre y mi solo nombre en él, Florence Jackson, el propietario, se sintió como un acto sagrado. Walter con sus habilidades de carpintero me ayudó a lijar y renovar los viejos pisos de madera hasta que brillaron. Pintó las paredes de un suave amarillo mantecoso que parecía retener la luz del sol. Compré una cama real con un colchón grueso que no se hundía en el medio y una hermosa colcha hecha a mano por un local artesano. Mi primera noche allí no dormí en una habitación de invitados estrecha escuchando el sonidos de la familia de otra persona. Dormí en mi propia habitación en mi propia casa con las ventanas se abren al sonido del agua golpeando suavemente la orilla. Pronto me di cuenta de que se necesita más que solo una persona para convertirla en un hogar. Un latido. Unas semanas después de mudarme, conduje hasta el refugio de animales del condado, un lugar que siempre quise visitarla pero nunca tuve tiempo y ahí fue donde encontré a Daisy. Era un Golden Retriever de 7 años, un alma dulce y gentil cuyos dueños tenían. La entregó cuando se alejaron, la etiqueta en su perrera decía que estaba tranquila y ella amaba y tenía unos ojos tristes y conocedores de color caramelo y cuando me arrodillé junto a ella. En la perrera apoyó su pesada cabeza contra el alambre dejando escapar un suave suspiro. Parecía un eco de mi propio pasado. Bueno, hola, le dije suavemente. Parece que tú y yo tenemos algo en común, Daisy. Ambos tendremos un segundo comienzo un poco más tarde en la vida. ¿No somos nosotros? La adopté en el momento en que regresó a casa en el asiento del pasajero de mí. Colocó su cabeza en mi regazo y desde ese día fue mi fiel compañera constante. Su silenciosa presencia fue una fuente de inagotable consuelo y alegría ese octubre como él. Las hojas alrededor del lago comenzaron a adquirir brillantes tonos rojos y dorados. Walter y yo abordamos un avión para nuestro viaje a Italia. Fue todo lo que había soñado y más. Caminamos por las antiguas calles de Roma. Maravillados por la impresionante historia del Coliseo, nos quedamos en silencio y asombrados ante el David de Miguel Ángel en Florencia, un testimonio del poder de la creación humana. Nos tomamos de la mano en una góndola en Venecia, el agua golpeando contra la piedra antigua. Edificios. Mi cámara siempre estuvo conmigo, no solo vi el mundo, lo capturé. Enmarqué la belleza, la historia, los pequeños momentos fugaces de la humanidad. Conexión. El mundo ya no era un lugar del que solo había leído, era vasto y era mío. Fue hace unos meses que regresamos a explorarlo durante un viaje rutinario al supermercado. Tienda en la ciudad que el pasado me encontró estaba en el pasillo de productos agrícolas decidiendo entre tomates Roma y tomates maduros de enredadera cuando escuché una voz familiar que llamaba a mí. Su nombre era Margaret, una mujer que vivía a 2 puertas de Denise. Después de algunas bromas, bajó la voz, su expresión era una mezcla de chisme y simpatía. Florencia querida, ¿has oído hablar de Denise? Ella hizo una pregunta tan terrible. Es una pena, sentí un nudo frío en el estómago. Escuché lo que Margaret dijo. Oh, es todo. Cayendo a pedazos, dijo sacudiendo la cabeza. El negocio de Gary se fue a pique por completo. Dicen que estaba muy endeudado y tuvieron que vender la casa a lo grande. Ya sabes, y escuché que se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Él también perdió su trabajo.
simplemente horrible. Le agradecí la información, mi mente estaba dando vueltas, terminé mis compras en un día conduciendo a casa a mi hermosa cabaña junto al lago me hicieron sentir una compleja y dolorosa mezcla de emociones. No hubo triunfo, no hubo baile de la victoria, solo había un dolor hueco, una punzada instintiva de madre. Dolor por las dificultades de su hijo, pero sobre esa tristeza se encontraba el frío. Una sabiduría dura que había pagado tan cara que sabía con absoluta certeza que cualquier intento de ayudar, cualquier gesto de apoyo sería visto no como un acto de amor, sino como su victoria sería una admisión de que su ley de la naturaleza había ganado. No pude hacerlo, no pude volver a abrir esa puerta. Ella había tomado sus decisiones y ahora el universo simplemente le pedía que viviera con ellos. Mi vida estaba aquí ahora en esta casa tranquila con un buen hombre y un perro fiel y tuve que protegerla. La primavera siguiente, cuando el mundo alrededor del lago volvía a la vida con verdes vibrantes y flores esperanzadoras, mi propia vida dio otro giro. Nunca podría haber predicho que mi profesora de fotografía sería una mujer maravillosa. Un día, después de clase, la señora Gabel me llevó aparte y me animó mucho para presentar algunos de mis trabajos, las fotos que tomé en Italia y la intimidad tranquila. Retratos de las estaciones que cambian alrededor del lago para una exposición con jurado en una pequeña galería local respetada en el centro. Al principio dudé, me sentía como un estafa a una anciana con un nuevo pasatiempo jugando entre verdaderos artistas, pero Walter me tomó la mano esa noche y dijo: el mundo merece ver lo que tú ves fluir. Es un regalo. Su creencia en mí era tan firme e inquebrantable que me dio el coraje que necesitaba, así que con manos temblorosas presenté mi portafolio a mi absoluto. Me asombró que no solo aceptaran mi obra, sino que el dueño de la galería fuera un tipo elegante. Una mujer llamada Silvia me llamó personalmente para ofrecerme un pequeño espectáculo en solitario. El mes siguiente, la noche del estreno, me pareció un sueño surrealista y hermoso. Fotografiaba las imágenes que habían vivido dentro de mi corazón y mi cámara eran enmarcado y colgado hermosamente en paredes blancas limpias, cada uno iluminado bajo un suave y cálido foco, personas, extraños, vecinos, amantes del arte. Caminaron por la galería, sus voces eran un zumbido bajo y apreciativo, hicieron una pausa. Observaron atentamente mi trabajo inclinándose para ver los detalles. De ellos no solo estaban viendo imágenes, que estaban viendo mi perspectiva, mi corazón, mi segunda oportunidad en la vida enmarcada y presentado con dignidad. Escuché a una mujer decirle a su esposo como una foto que yo. La foto de un viejo barco desgastado y medio hundido entre los juncos le recordó a su padre. Observé cómo una pareja joven compró una copia de mi fotografía de las dos manos ancianas arrugadas y entrelazadas. En un banco del parque vendí 3 copias esa noche. Más tarde, de pie con Walter cerca. La mesa de quesos y galletas, un vaso de sidra espumosa en la mano, no pude deja de sonreír. Era una sonrisa que venía de un lugar muy profundo dentro de mí que yo no sabía que existía. Empezar una carrera de fotografía a los 62 años. Es un comienzo un poco tardío, ¿no crees? Rió el sonido ligero y aireado. Él me devolvió la sonrisa, sus ojos llenos de una orgullo que me calentó hasta el fondo. Algunas de las flores más hermosas del jardín. Las flores que florecen son las que más tarde florecen, dijo, y sentí una oleada de puro orgullo sin adulterar, no por el dinero, ni siquiera por los elogios, sino por el acto en sí. Por primera vez en toda mi vida, había creado algo, no porque alguien más lo necesitaba, no como un deber o un sacrificio, sino simplemente porque sí. Me trajo una alegría profunda y tranquila haber hecho algo puramente para mí. Unos meses después, en mi 63 cumpleaños, volví a casa después de una larga y tranquila caminata con Daisy para encontrar mi pequeña cabaña brillando con luces de hadas,
Walter había. Planeé una fiesta sorpresa en mi pequeña sala de estar, la que había decorado con tanto cariño. Estaba lleno del cálido y alegre parloteo de mi nueva abeja de vida. ¿Estaba allí? La risa resonó mientras contaba la historia del billete de lotería a una audiencia cautivada de mis amigos de clase de fotografía. Un grupo animado de todas las edades se reunió junto a la chimenea. Debatiendo sobre velocidades de obturación e iluminación, el sobrino de Marcus B. estaba allí con su querida esposa, estas personas que llegaron a mi vida por casualidad y bondad. Se había convertido en mi familia elegida, unida no por la sangre sino por el afecto y respeto mutuo. Walter golpeó un vaso para brindar. La sala se sumió en un silencio feliz y expectante. A Florencia le dijo con voz cargada de cariño mientras levantaba su copa. Mis ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación, hacia la mujer que nos ha enseñado a todos qué es. Nunca es demasiado tarde para comenzar tu vida, para encontrar tu pasión y florecer feliz. Cumpleaños mi amor mientras todos aplaudían con sus caras iluminadas. Con genuina calidez miré a mi alrededor el amor que llenaba mi hogar y sentí un sentimiento de gratitud tan profundo que era abrumador. Esto era real, esto se ganó. Esta fue la mía más tarde esa noche cuando el último de los invitados se había marchado y la casa estaba. Walter y yo nos sentamos en el columpio del porche y nos envolvimos en un columpio compartido. Manta mirando la luna llena proyectar un camino plateado brillante a través de la oscuridad. En el agua quieta del lago, la margarita dormía a nuestros pies, golpeando suavemente su cola contra la madera en sus sueños. ¿Estás feliz, Flo? Walter le preguntó en voz baja a su brazo. Cálido y sólido alrededor de mis hombros, apoyé mi cabeza contra su hombro. Respirando el aire fresco con aroma a pino y mirando la oscuridad pacífica. Feliz no parece una palabra lo suficientemente grande, Walter, dije suavemente, me siento entero. Por primera vez se quedó en silencio por un momento, simplemente abrazándome. Tomó suavemente mi mano, sus callosos dedos de carpintero se entrelazaron con los míos. Florencia, dijo con voz seria y se giró para mirarme a la cara. Iluminado por la suave luz de la luna, ¿quieres casarte conmigo? Lo miré a los ojos. Y lo que vi allí era todo lo que alguna vez, sin saberlo, había anhelado, no solo amor pero un respeto profundo e inquebrantable. Vi a un hombre que no quería poseerme ni. Él solo quería caminar junto a mí para ser mi compañero. Vi a la mujer en la que me había convertido, no a la mujer rota que había sido. Nunca escuché de Denise otra vez después de que cerró de golpe la puerta de mi apartamento, desapareció de mi vida tan completamente como si hubiera. Nunca he estado a veces en momentos tranquilos como este, pienso en él. Nietos espero que sean felices, espero que sean amados, rezo por ellos, pero sé que nunca podré volver atrás. Pasé toda una vida haciendo lo que se suponía que debía hacer. Lo que se esperaba de mí, mi deber está cumplido ahora, mi único deber es con la vida que tengo. Construida para la mujer en la que finalmente me he convertido con alegría, recurrí a Walter con el corazón lleno a reventar de una alegría tranquila y segura, vi mi futuro en su especie. Mirada fija y sonreí y dije sí, Walter, lo haré, mi nueva vida, mi vida real. Estaba apenas comenzando y esa simple palabra era el primer día de el resto de mi vida, ya sabes, mientras nos sentamos aquí juntos, mi historia simplemente salió de mí. Como un río hoy quise abrir un poquito mi corazón y me sentiría muy honrado. Para escuchar el tuyo a cambio, a veces solo ves un pequeño toque en una pantalla. Un me gusta, una suscripción o compartir pueden parecer un gesto pequeño y fugaz. Muchos, pero a mí y a las voces silenciosas que necesitan ser compartidas, cada una de esas taps es un pequeño rayo de luz en la oscuridad, es una forma tranquila de decir, yo. Nos vemos, te escucho, tu historia importa. Me recuerda que no somos invisibles.
Un simple clic tuyo es una poderosa declaración de apoyo para mí y me da la fuerza para seguir compartiendo estas historias. Después de que me contaron la mía, algo cambió en mí durante semanas. Todo lo que quería era que alguien escuchara mi voz y ahora que lo has hecho me doy cuenta. Lo que más quiero es escuchar el tuyo abajo en esa sección de comentarios. Sería un gran honor para mí si compartieras una parte de tu historia conmigo, cuéntamela. Sobre una ocasión en la que te sentiste ignorado, cuéntame sobre una pasión que otros podrían haber considerado tonta o cuéntame sobre una momento en que encontraste tu fuerza incluso en la forma más pequeña y silenciosa. Leeré. Los llevaré conmigo porque tu historia importa, queremos construir edades valientes en una comunidad donde podemos compartir estas historias desde el fondo de nuestros corazones. Sé que tienes las tuyas propias. Historias privadas que a veces son difíciles de compartir con familiares o amigos. Estoy aquí para escuchar y compartir sus alegrías. Penas porque todos tenemos derecho a ser respetados, a ser escuchados y si no tienes una historia triste como la que viví, entonces por favor compártelas felices. Cuéntame una alegría que recibiste hoy, por favor compártela conmigo, será una gran alegría. Fuente inagotable de motivación que me ayuda a mí y a todos los demás oyentes que miran este video para sanar, para encontrar la fe y para encontrar motivación en nuestras vidas. Si está viendo esto en la televisión, no dude en tomar su teléfono y buscar mi canal. Edades Grit y realmente espero compartir estos sentimientos contigo, construyamos una comunidad unida donde podamos compartir nuestras emociones más verdaderas. Hagamos de esto un lugar donde nos escuchamos unas a otras. Un lugar donde ninguna mujer tiene que sentir que su vida son sus luchas y sus triunfos son invisibles. Gracias de nuevo por sentarte conmigo, significa más que tú. ¿Sabes si te gustaría compartir tu primera historia?